Somos muy respetuosos de las decisiones judiciales. Que seamos respetuosos de las decisiones judiciales no nos inhibe de que en más de una oportunidad podemos pensar que no son las decisiones que compartimos, que no son las decisiones correctas. Máxime cuando hay una resolución que ni siquiera es unánime, que tiene discordia dentro de los propios miembros de la Suprema Corte. Voy a apoyarme y a continuar el énfasis de lo que planteaba recién el senador Maía en cuanto a que esto hay que verlo sí en lo concreto de lo que estamos discutiendo hoy, pero sobre todo en el fondo del asunto, que es cómo se habilita a que se ejerza un derecho que no está en discusión, no es un derecho que se plebiscitó. El derecho está en la Constitución, que es el derecho de los compatriotas a ejercer el sufragio, el derecho de los compatriotas a ejercer la participación política. Aquí hay muchos aspectos, algunos tienen que ver con formas que también son discutibles, son controversiales. Si esta es o no una ley interpretativa. Aquí se ha dicho que esta ley cambia lo que dice la Constitución y la verdad no lo compartimos, porque lo que está planteado es simplemente interpretar que el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía. Eso no cambia la Constitución, porque la Constitución en ningún momento, en ningún artículo, en ningún renglón, dice que el derecho y las obligaciones inherentes a la ciudadanía se suspendan en función de la residencia de la persona. A nadie se le pregunta dónde vive en el momento que uno va a votar. Tan es así que, como se acaba de decir, aquellos que tienen la capacidad económica de pagarse el pasaje, de pagarse una estadía, de venir a votar, lo pueden hacer sin que nadie le diga, ah, no, vos residís en el exterior, entonces no podés votar. Por lo tanto, que un artículo interprete que residir en el exterior no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones de la ciudadanía, no encontramos que violente ni modifique ninguna sustancia de lo que está escrita en la Constitución. Por eso es que al no modificar el ámbito electoral y al no modificar derechos electorales, esta ley nosotros creemos que sí es interpretativa. Y si así fuera, bueno, no es necesario los 2/3, sino que con la mayoría simple alcanzaría. Es un tema de discusión en donde podemos tener posiciones diferentes, ¿cómo no? Pero es válida la postura que nosotros estamos planteando. Compartiríamos la idea de que se necesitarían 2/3 primero, ni con 2/3 una ley puede modificar la Constitución. Vamos a arrancar por ahí. Pero además ni siquiera es una ley que altere mecanismos o procedimientos que hacen al funcionamiento electoral. Es simplemente decir algo que no contradice absolutamente nada de lo que dice la Constitución, que es que el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía. En segundo lugar, también se ha dicho y se ha tratado de escandaloso el hecho de que por esta vía se quiera instalar alguna lógica de voto en el exterior. No es eso. Esta ley se da en el marco, sí, de la creación de una comisión a la cual se le pide un estudio que se realizó y que muestra de manera patente, y tal como mencionaba el senador Maía, que Uruguay tiene el triste privilegio de ser uno de los 2 países en toda América que no tiene ningún mecanismo que habilita el voto de compatriotas que residen fuera del territorio nacional. Casi todo el mundo debe estar equivocado. Por otro lado, también se ha tildado de escandaloso porque se procuraría contrabandear acá el tema del voto en el exterior cuando la ciudadanía en algún momento se dijo votó en contra del voto consular. En primer lugar, hay un montón de antecedentes de cosas en periodos anteriores y en este periodo de gobierno en donde cosas que la ciudadanía votó en contra en plebiscitos, ¿sí?, se votaron poco tiempo después en leyes. Es totalmente legítimo porque el Poder Legislativo representa a la ciudadanía y tiene el derecho a volver a plantear los temas y aprobarlos o no aprobarlos. Podemos poner ejemplos. Pero además, no es cierto que se votó en contra del voto consular, porque el voto consular no se proponía en el plebiscito del año 2009. Se proponía el voto epistolar. ¿Y por qué? Primero que son 2 cosas bien diferentes, y creo que eso
todo el mundo lo puede entender. Pero además es entender que lo que estaba a consideración no era si un uruguayo o uruguaya residente en el exterior tiene o no el derecho a la participación política y al voto. El derecho lo tiene indiscutiblemente por la Constitución. Lo que estaba a consideración era un mecanismo que en todo caso viabilizara el ejercicio de ese derecho. Ese mecanismo de voto por correo, de voto epistolar, es verdad, no fructificó, pero es bien diferente del voto consular. El senador Maía hacía referencia al proyecto que él impulsó y que impulsa, con toda la bancada del Frente Amplio, referido al hecho de que hay que viabilizar y facilitar a aquellos compatriotas que durante 2 periodos no ejercieron el derecho al voto, que se quitan entonces del registro público, a que se pueda facilitar el retorno al registro público sin necesidad de que la gente tenga que disponer de recursos para venir al país en tiempos bien diferentes de los tiempos de elección para hacer un trámite. Obviamente, el no viabilizar, el no facilitar eso, no va a favor de facilitar justamente el ejercicio de derechos. También presentamos, y nosotros impulsamos, con el apoyo de toda la bancada del Frente Amplio, un segundo proyecto que ahora sí es de voto consular y que implica, sí, la registración y que implica, sí, el avecinamiento a los consulados, que son, evidentemente, que es un mecanismo de avecinamiento y que habilitaría la posibilidad de que los compatriotas que viven fuera del territorio nacional puedan ejercer el derecho al voto, puedan ejercer la participación política. Ya el senador Maía se explayó en rebatir la cantidad de argumentos que uno a veces escucha con relación a por qué deberían o no votar quienes residen en el exterior. Vamos a ponernos también bien constitucionalistas. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero la Constitución no condiciona el derecho al voto por si uno está al día con la DGI y si paga impuestos en el Uruguay. La Constitución no condiciona el derecho al voto si uno reside en un lugar o en otro. La Constitución no condiciona el derecho al voto a ver si uno está más o menos informado de lo que sucede en el país. Como decía recién el senador Maía, hay muchos compatriotas que viven fuera del país que les puedo asegurar que están más informados, están más al día, envían materiales, recursos, suministros a gente carenciada de manera sistemática en el Uruguay. Pero nada de eso importa a la hora de definir si tienen o no el derecho al voto. La Constitución no condiciona el derecho al voto y a la participación política de los uruguayos y las uruguayas a ninguna de esas circunstancias, a ninguna de esas variables. ¿Que hay que estar registrado? Sí. ¿Y que hay que facilitar la posibilidad del registro a quienes residen en el exterior en el mundo de hoy por vía electrónica? Claro que sí. Bloquear eso no tiene justificación alguna, más allá del preconcepto. Que tenemos que generar el mecanismo para facilitarle a los compatriotas que, vuelvo a decir, tienen el mismo derecho constitucional que todos y todas nosotros a votar en el Uruguay, a votar en las elecciones nacionales, aunque residan en el exterior, como lo demuestran quienes pueden pagarse un boleto de avión o de barco o vienen en su auto, pueden venir, quedarse unos días, votar. Bueno, quienes no lo pueden hacer también tienen ese derecho. Por lo tanto, nosotros no vamos a acompañar este proyecto de derogación porque creemos que más allá de la discusión de la forma, de cuántos votos eran necesarios, que es algo controversial, o de cómo se interpreta el tema del avecinamiento, de cómo este artículo en realidad no es contrario al hecho de que hay que estar registrado en el registro público. Este artículo que se procura derogar no contradice ese tema y creemos que no contradice ninguna cláusula constitucional. No solamente tenemos una visión distinta en una sentencia de la Suprema Corte que, reitero, respetamos, pero que por algo tiene discordia en la propia Suprema Corte, sino porque además estaríamos dando la peor de las señales, y es que no estamos dispuestos a trabajar por generar el mecanismo que le permita a los compatriotas que viven en el exterior ejercer su derecho al voto, ejercer su derecho
a la participación política. Es un debe que tenemos con tantos uruguayos y uruguayas que residen de manera permanente o de manera circunstancial en el exterior. Porque acá no pensemos solo en gente que se tuvo que ir por razones políticas, por razones económicas durante mucho tiempo. También están los diplomáticos que el propio Uruguay, que el propio Estado uruguayo envía a trabajar y a vivir en el exterior. También están los militares que están en misiones de paz en el exterior. Cualquiera sea la circunstancia, todos ellos tienen el derecho a votar por la Constitución. Y este sistema político y esta sociedad uruguaya está en deuda. Tenemos en el debe la necesidad de discutir y generar un mecanismo que, respetando la Constitución, habilite y facilite la posibilidad de que los compatriotas que viven en el exterior puedan registrarse fácilmente en el registro público y puedan ejercer con todas las garantías, las que tenemos cada uruguayo y cada uruguaya que residimos aquí, a poder emitir su voto, a poder manifestarse políticamente en el terreno electoral. Esa es la razón por la cual no vamos a acompañar este proyecto de derogación. Muchas gracias, señora presidenta.